plata, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salve rey señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Y ella respondió: esta mujer me dijo: da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos al mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Y el día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Y cuando el rey oyó la palabra de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios que aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué de esperar más a Jehová? Aleluya. Gloria a Dios. Esta palabra nos habla de una situación que estaban viviendo, ¿sí? el pueblo aquí por mano de los sirios. O sea, los sirios eran un enemigo muy poderoso, ¿sí? Que tenía un gran ejército. Los sirios eran conocidos en la historia, se destacaban por tener un ejército poderoso. Todo el mundo le temía a los sirios. No había nación que no temblara ante la amenaza de los sirios. ¿Entiendes? Y dice que los sirios tenían sitiada la ciudad de Samaria. Lo que ellos acostumbraban a hacer cuando iban a conquistar una ciudad, los sirios lo primero que hacían era desviar los ríos. ¿Qué hacían? Desviar los ríos. Y un río, porque todas las ciudades se hacían, si va a la historia del mundo entero, usted se va a dar cuenta que todas las ciudades fueron fundadas cerca de los ríos. Donde hay un arroyo, donde hay un río, ahí se estableció el primer barrio, se hizo la ciudad, ¿entiendes? Eso fue colonizando. Y los sirios tenían esa costumbre que cada vez que iban a conquistar una ciudad, lo primero que hacían es desviar los ríos. Es decir, cortaban el paso al río, le hacían muros, no sé de qué manera, y los desviaban el agua para que no pase por la ciudad. De esa manera, en la ciudad que pasaba por medio había como túneles, ¿no es cierto?, por medio de la ciudad, donde fluía un torrente de agua que venía de los ríos, y ahí la ciudad bebía de ese río. Ellos no necesitaban salir afuera, porque las ciudades estaban amuralladas, porque era una manera de protegerse de los enemigos. Pero sí permitían que las aguas del río fluyeran por dentro de la ciudad, a través de canales, a través de túneles, ¿no es cierto?, subterráneos, el agua fluía. Entonces los sirios, una manera de conquistar a un enemigo para que se rindan rápido, era cortarles el agua. Así que esa era parte de la estrategia del ejército sirio. Y lo segundo era impedir que salieran a buscar comida. O sea que imagínate, una ciudad fortificada necesitaba salir a buscar alimento a los lados. Tenían que salir a los campos donde tenían sembrada la comida, donde tenían que salir a llevar los animales a pastar, a comer pasto. Entonces los sirios les anulaban todas esas cosas. Y la ciudad estaba ahí adentro, se sentían resguardados. Imagínate, la primera semana puedes ahí estar seguro, contar chistes, hacer fiesta, todo, los sirios están afuera, no te importa nada. Pero la segunda semana empezás a tener hambre, empezás a tener sed, comienza a faltar el agua, comienza a faltar la comida, y ahí te empezás a preocupar. Y los sirios están ahí pacientes, ellos esperando, porque esa estrategia trabaja solita. Entonces comenzó a faltar hambre, de tal manera que comenzó a venderse el popó de paloma. La gente comía estiércol de paloma.
y lo compraban a mucho dinero. ¿Saben cuánto valía una porción de estiércol de paloma? Llegó a valer lo que una persona ganaba en el día. Y se usaba no solamente para comer el estiércol de paloma, sino se usaba también para calentar el fuego, para prender fuego cuando estaba seco. ¿Entiendes? Y los más ricos de la ciudad comían cabezas de burros. La cabeza de burro mucha carne no tiene, pero la hacían hervir, no sé, le hacían una sopa de ojo, no sé qué. Pero los más potentosos ahí que tenían mayor poder adquisitivo en el pueblo, comían la cabeza de los bueyes, de los burros. Y dice acá que el hambre era terrible ahí en Samaria. Comían, dice precisamente en el versículo 25, dice, y hubo un gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cable estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey Israel por el muro, vio una mujer que gritó, y esto es lo que leímos hace un rato, que se estaban comiendo a los niños. Comían a la gente, comenzó el canibalismo, porque había que sobrevivir. No sé cuánto tiempo ellos estaban ahí dentro de los muros. Sabían que los sirios no podían entrar porque estaban fortificados, pero se estaban muriendo adentro de hambre, se estaban muriendo de sed. Y la única manera de subsistir era comerse uno al otro. Y los primeros que comenzaron a comer eran los niños. Y el rey, cuando vio eso, rasgó su vestido y comenzó ahí todo una lucha, un proceso, ¿no? Un trato, donde ellos sabían que el único que podía cambiar las circunstancias de ellos, y de sus vecinos, y de su familia, de todo lo que estaba en esa ciudad, era Dios, el único. De modo que fueron a verlo a Eliseo, pero fueron a verlo a Eliseo con una actitud de ofensiva, o sea, para ir y matarlo a Eliseo. Le querían cortar la cabeza al profeta. ¿Entiendes? Y cuando fueron, el profeta les habla de parte de Dios y les dice que mañana, al otro día, las cosas iban a cambiar. Que al otro día iba a haber comida, iba a haber alimentos, las cosas iban a ser diferentes. Que Dios iba a hacer algo sobrenatural, ¿sí? Iba a haber una intervención divina y que iba a haber salvación, ¿sí? Que no iba a haber más muerte, no iba a haber más destrucción, no iba a haber más enemigos, las cosas iban a cambiar. Pero había gente que no estaba dispuesta a esperar en Dios. Había gente que no estaba dispuesta a esperar en esa palabra. Porque mire, sigue diciendo, aleluya. En el verso 32 de capítulo 6 dice, y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, cuando viniere el mensajero, cerrar la puerta y impedirle que la entrara. No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía, y él le dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué he de esperar a Jehová? Aún, nuevamente el verso 35, aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él, y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué he de esperar en Jehová? El rey, lo que estaba diciendo el mensajero, era lo que el rey mandó a decir. Porque el mensajero era el mensajero. Estaba repitiendo lo que el rey había dicho. ¿Qué dijo el rey? Este mal viene de Jehová. ¿Para qué vamos a esperar en Dios? Hay gente que le echa la culpa a Dios por todo, pero no saben que Dios es bueno. ¿Amén? Dios es bueno. Nunca le atribuyas a Dios cosas que el diablo hace, ¿sí? Que son consecuencias de nuestros malos actos, o de las desobediencias, de un montón de cosas. Nunca le atribuyas a Dios esas cosas. Amén. Porque sabemos que Dios es bueno. El que vino a matar, robar y destruir, Satanás. Amén. Pero Jesús vino a deshacer la obra del diablo, dice el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice, ¿y para qué he de esperar a Jehová?
qué de esperar más a Jehová? O sea, aquí el rey había perdido la esperanza. Lo peor que podemos hacer es perder la esperanza. Hay que decirle que está a tu lado, no pierda la esperanza. Aleluya, no pierda la esperanza. Gloria a Dios. Y dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seah de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. A la puerta de Samaria. Y el Señor estaba anunciando un cambio, una transformación. Pero dice en el versículo 2 del capítulo 7: y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en los cielos, ¿será esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Acá había un príncipe que estaba ahí, ¿sí? Que había no solamente perdido la confianza, sino que era incrédulo. Puso en duda, quiso sembrar dudas. Dice: ¿qué? ¿Acaso si Dios abre la ventana del cielo, ¿qué va a cambiar las cosas? ¿Va a cambiar? No. ¿Qué va a ser así? ¿Usted lo cree? ¿A vos te parece que va a ser esto? ¿No? Y eso, algo que Dios le aborrece es eso. Cuando hay personas que son incrédulas, una cosa que muchas incrédulos que lo guarden y nadie lo sepa, y que saben que Dios va a tratar con vos, pero otra cosa es que transmita tu incredulidad a otros. Eso es lo peor que puedes hacer delante de Dios. Y es lo que hizo este príncipe, le transmitió su incredulidad a otros. ¿Qué? ¿Esto va a ser así? ¿Que Dios va a abrir la ventana del cielo? ¿Y usted cree que va a cambiar las cosas? Y el profeta le dice: tus ojos lo van a ver, pero no vas a disfrutar de esas bendiciones por la incredulidad. ¿Cuántos están entendiendo? Aleluya. Yo sé que aquí somos todos creyentes, amén. Acá todos le creemos al Señor. Aleluya. Y dice en el versículo 3, presta atención a esta parte porque es muy importante. Dice: había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. ¿Cuántos hombres? Leprosos, 4. Los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, moriremos. Y se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado sueldo contra nosotros, a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar su vida. Acá esto es bien poderoso. Cuando alguien decide cambiar la perspectiva de su situación, cuando alguien comienza a tener un cambio en su mente, mire, esto es una enseñanza grande porque ellos cambiaron, estos leprosos cambiaron la forma de ver las cosas. A pesar de su lepra, a pesar de su condición, ellos se atrevieron, ¿sí?, a cambiar de perspectiva. Ellos cambiaron la forma de ver las cosas, de ver la situación que estaban viviendo. ¿Amén? Y cuando alguien se atreve a visualizar las cosas de una manera diferente, Dios respalda. ¿Por qué? Porque eso significa que hay una persona que se levanta con fe. Porque usted está creyendo que Dios puede hacer algo. Entonces cuando vos cambiás la forma de ver las cosas, ¿sí?, Dios se agrada. ¿Y por qué se agrada? Porque es la única manera de cambiar la forma de ver las cosas, es teniendo fe, creyendo que Dios va a cambiar las cosas. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Amén? Entonces cuando usted
usted tiene fe, usted agrada a Dios. Y Dios se mueve. Cuando ellos dijeron, ¿para qué nos vamos a quedar? Dice que uno le dijo al otro, ¿para qué nos vamos a quedar acá? Si nos quedamos acá nos vamos a morir. Y si vamos con los indios nos van a matar. Pero más seguro que no vamos a morir si nos quedamos acá. Pero ir con los indios, aunque ellos nos pueden matar, tenemos chance de que nos perdonen la vida. Y que nos tengan lástima, hacernos ver que se nos caen los pedazos. Quizás la digo por el tipo, vamos a dejarlos que ¿no? Se mueran solos. Pero vieron algo diferente acá en su cabeza. Quitaron los argumentos, derribaron los argumentos, ¿entiendes? Esa fortaleza, esos pensamientos que estaban en ellos los derribaron y cambiaron de perspectiva, comenzaron a ver las cosas diferentes. Y por ver las cosas diferentes y cambiar la forma de ver las cosas, los llevó a dar pasos de fe. Hicieron, vamos al campamento de los sirios. Y cuando fueron, Dios comenzó a intervenir. Porque cada vez que vos das pasos de fe, cuando vos cambias tu manera de pensar, ese cambio que hay en tu mente te lleva a hacer cosas que antes no podías hacer. Te atreves a hacer cosas, porque antes el temor no te dejaba avanzar. La duda no te dejaba avanzar ni crecer. Pero como cambiaste tu manera de ver las cosas, Dios comenzó a moverse. Por eso Dios está esperando que vos derribes argumentos y comiences a ver que el cambio es posible. Amén. Que tenés que comenzar a ver que algo Dios puede hacer. Y cuando vos comenzás a pensar de esa manera, pero luego comenzás a dar paso, como hicieron los leprosos al campamento de los sirios. Ellos a medida que iban caminando hasta los sirios, Dios también comenzó a obrar. Cada paso que los leprosos daban, un paso que Dios daba. ¿Qué sucedía en el campamento del leproso? De los sirios, perdón. Dice que ellos comenzaron a oír ruidos de un gran ejército. Sintieron que los estaban invadiendo. Dice, vienen los abeos, los jebuseos y todos los feos, vienen contra nosotros. Nos vienen a atacar. Y comenzaron a huir, tuvieron miedo. Dicen, nos van a atrapar, vamos a morir todos. Y el miedo se apoderó de los sirios. Y los sirios salieron corriendo. No tuvieron tiempo de llevar nada. Dejaron el burro, el camello, la vaca, dejaron todo. El campamento, la olla, la esen, dejaron todo ahí. ¿Sí? Y cuando entraron, y la ropa, y el alimento, dejaron todo y corrieron por su vida. Porque Dios permitió que ellos escucharan que un enemigo los atacaba. No había nada, fue la intervención de Dios, respaldando a estos hombres leprosos. Respaldando a estos hombres que habían cambiado su manera de ver las cosas. ¿Entiendes? Porque recapacitar es muy bueno. Recapacitar cambia tu condición. Porque uno puede estar en una postura así, ¿no? Y mantener esa postura ahí, no dar el brazo a torcer. Y creemos que es la manera correcta. Pero llega un momento donde recapacitamos y eso nos hace muy bien. Porque cuando recapacitamos, Dios se agrada y Él comienza a ayudarnos a cambiar las cosas. Dice el hijo pródigo, es un ejemplo. Dice que él estaba en el chiquero cuidando chancho, había perdido todo lo que el padre le había dado. Dice que malgastó todo su dinero viviendo perdidamente y luego cuando perdió su dinero, este hijo que le había pedido a su papá los bienes que le correspondían, su padre tuvo que vender todo en la hacienda y repartir los bienes antes de tiempo, porque la herencia se le daba a los hijos cuando los padres morían, pero el hijo lo pidió antes. Así que el padre lo amaba tanto que vendió algunas cosas y le dio su parte. Y dice que lo malgastó, viviendo perdidamente con rameras, juegos, no sé, todas esas cosas. Y cuando no tuvo nada, estaba descalzo, con los trapos puestos, sucio, sin bañarse. Hermano, no tenía dinero para ir a ningún lado y dice que le dieron trabajo para cuidar cerdos, el único lugar que consiguió. Y él estaba cuidando los cerdos ahí en el lodo, en el chiquero, en la chanchería, no sé cómo se llama el lugar. Dice que él estaba ahí en esa situación y él recapacitó. Dice que volviendo en sí, volver en sí significa tener lucidez por un momento, volver a verse como se veía antes en la casa del Padre. ¿Sí? Hay veces donde el enemigo cautiva tanto la mente, que la persona está cautiva, ¿sí? en su pensamiento, en esa fortaleza, que se olvida de saber que hay otra vida
¿sí? Más excelente, que hay algo mejor todavía de parte de Dios, ¿entienden? Y eso se lo estaba perdiendo este joven, pero dice que en un momento tuvo una lucidez, yo creo que fue Dios ahí interviniendo, y él volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo acá me estoy muriendo de hambre. Y él dijo: me voy a levantar, voy a ir a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice que el hijo se levantó y fue a la casa de su padre. ¿Y saben qué sucedió? Yo creo que todos conocemos la historia, la mayoría que estamos acá. La vida de este joven cambió. ¿Por qué? Porque el padre lo recibió con los brazos abiertos, ¿sí? Y hizo una fiesta. No se lo merecía. ¿Se merecía la fiesta? ¿Se merecía un aplauso? Se merecía una buena azoteada, ¿no? Anda para allá. ¿Sí? Anda para allá. Pero no, su padre lo recibió con los brazos abiertos. Dice que mandó a hacer una fiesta. Mandó a que le trajeran un vestido nuevo, ropa nueva. Dice: calzado para sus pies y un anillo en su dedo. Y mandó a matar el becerro gordo y a hacer una fiesta. Aunque el hijo mayor estaba en el campo, cuando regresó se enojó. Porque hay gente que no va a entender cuando Dios obra en la vida de alguien, gente que se va a enojar. Así: ¿cómo Dios va a hacer tener misericordia con él? Y este señor, mirá, arruinó su vida, le arruinó la vida a otro. Y ahora viene acá, que va haciéndose el santito. Muchos piensan de esa manera, pero no ven como Dios lo ve. Dios te mira con amor, con misericordia, ¿amén? Con gracia. Y el hijo mayor, el hermano mayor de este joven no lo entendió. Y dijo: ¿cómo puede ser? Yo siempre estuve contigo y nunca me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos. Y ahora vino tu hijo que malgastó sus bienes, que vivió perdidamente con ramera, que estás haciendo la fiesta para él, encima mandarte a matar el becerro gordo. Los argumentos que tenía el hermano mayor. Y el padre de ese hijo: tu hermano estaba muerto y ha revivido. Aleluya, estaba perdido y ha sido hallado. Por eso hacemos fiesta, porque no se murió, lo recuperamos y está nuevamente en casa. Por eso estamos felices, por eso estamos contentos, porque lo recuperamos. Estaba muerto y ha revivido. Habla de un avivamiento esa palabra, ¿eh? Revivido habla de un avivamiento, de revivir es un avivamiento. Ese hijo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y fue hallado. Por eso el Señor dice aquí en su palabra que este hombre, el padre, mandó a hacer una fiesta. Amén. Por eso es tan importante recapacitar, volver en sí, quitar esos argumentos, esos pensamientos que a veces nos cautivan y nos hacen estar en una condición que Dios no quiere que estemos, como hijos de Dios. Pero qué bueno que viene ese momento de recapacitar. Amén. Y estos leprosos recapacitaron y fueron a ese campamento. ¿Por qué? Porque ellos cambiaron la forma de ver las cosas. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo un poquito más porque hay más. ¿Cuántos quieren más? Hay más de parte del Señor. Aleluya. Dice el versículo 7 nuevamente: y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar su vida. Y cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron, bebieron, tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y los comieron. Aleluya. ¿Saben? Por haber cambiado su manera de pensar, ellos estaban disfrutando la bendición de Dios. ¿Por qué era una bendición de Dios eso? ¿Por qué era una bendición? Porque ya Dios lo había hablado, ya Dios había bendecido. Cuando dijo: mañana a estas horas las cosas van a cambiar. Y los primeros en experimentar ese cambio fueron los leprosos. Es más, fueron el instrumento que Dios usó para cambiar las cosas en la ciudad. Y saben, ellos comieron, estaban hambrientos, pero comieron, estaban ahí con necesidad de vestirse y tuvieron ropa, tuvieron oro, tuvieron plata, tomaron todo, ¿sí? Se saciaron, lo festejaron, lo celebraron, lo disfrutaron. Y
pero también fueron y lo escondieron. Fueron y lo escondieron. Aleluya. Y dice, a ver, ¿dónde quedamos en el 8? El 9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. ¿Qué dijeron? No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad y le declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben, que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Y tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo, id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un ciclo, y 2 seas de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Ya no más caca de paloma, ya no más cabeza de asno. Las cosas habían cambiado como Jehová lo había dicho. Y el rey puso a la puerta aquel príncipe, ¿se acuerdan del incrédulo? Aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo, 2 seas de cebada por un ciclo, y el seah de flor de harina será vendido por un ciclo mañana, a esta hora, a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo, si Jehová hiciese ventana a los cielos, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Y le sucedió así, porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. Vemos aquí que la bendición no es para los incrédulos. Por eso, si usted está creyendo en el Señor, usted hace muy bien. Creer en Jehová. Dios no miente. Y es imposible, dice que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha dicho. La palabra de Dios es verdad. Amén. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La palabra de Dios es verdad. Créale a Dios. Crea a Dios, mis hermanos. No le crea a Satanás. No le crea a los que siembran dudas, a los que te susurran a la mente, a los que te dicen palabras negativas para detenerte, para frenarte. No, créale a Dios. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Aleluya. Crea a sus profetas y seréis prosperados. Cree en Dios y te irá bien. Crea a sus profetas y seréis prosperados. Créanle al Señor, mis hermanos. Y para terminar, quiero hacerle ver también algo muy importante. Estos 4 hombres que fueron al campamento de los sirios eran leprosos. Eran leprosos. Y saben, Dios los usó. Dios usó a 4 hombres leprosos para salvar una ciudad. Hay una ciudad aquí que necesita salvación.
Hay gente aquí que necesita escuchar la palabra de Dios. Hay gente aquí que tiene hambre y sed de las cosas de Dios. Y Dios está buscando personas que se animen a ir al campamento. ¿Sí? Personas que se animen a ir a la casa del rey y decir, hay salvación. ¿Sí? Hemos encontrado el campamento de los sirios, que está ahí disponible para tomar la bendición. Hay gente esperando por buenas noticias, amén. Hay buenas noticias de salvación que un mundo no conoce, y vos y yo somos portadores de esa buena noticia. Y Dios te está buscando. Dios quiere que vos vayas y hagas la tarea. Pero quizás dice, no, pero soy leproso, ¿qué Dios me puede usar? ¿Cómo me va a usar Dios si soy leproso? Aleluya, la lepra representa el pecado, ¿sabe usted? Y a veces miramos nuestra condición y decimos, ¿qué me va a usar Dios? Y ¿cuántos dicen, no, que yo estoy en falta con Dios? ¿Qué me va a usar Dios así? Mejor no, yo espero que Dios me limpie, y cuando Dios me limpie, ahí voy a predicarle a mi vecino. Ahí voy a ir a la iglesia y voy a buscar más de Dios y voy a llevar a lo que anhelo llevar a la iglesia, pero cuando esté limpio, cuando deje de pecar. Muchos piensan de esa manera. Parece que era un argumento correcto. Está bien santificarse, también buscar de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero para servir a Dios, mis hermanos, usted tiene que saber que Dios usó a estos leprosos. ¿Sí? Bástate mi gracia, dice el Señor. Amén. Bástate mi gracia. Lo que te lo estoy diciendo yo, no le estoy diciendo seguir pecando y servir a Dios así. Lo que te estoy diciendo es que a medida que vos sirvas a Dios, Dios te va a ir limpiando. Dios te va a ir limpiando. Aleluya. Gloria a Dios. Dice que el Señor habla en una parábola aquí en la Biblia de que Él es la vid, ¿no? Y ustedes son los pámpanos. Y habla de que fuimos llamados para dar fruto, ¿no es cierto? Y el Señor nos dijo una enseñanza. Dice que el dueño de la vid, del viñedo, cuando va a ver las plantas, a ver la cosecha, y comienza a ver las uvas, las plantas, y dice, wow, esta planta está llena de uvas, pero noto también que tiene mucha mugre, que está sucia, de hojas secas, tiene muchos palos secos, ¿no? Uno que otro ahí, no sé, una que otra gata peluda por ahí. Hay que contaminar a esta planta, pero veo que me da frutos. Y si en la condición que está me da frutos, ¿cómo será si la limpio? Si le saco las ramitas secas, si le saco esto que no va, estas hojas secas, estas ramas secas, si le saco todas estas cáscaras que están acá, si limpio la planta, estoy seguro que me va a dar más fruto todavía. ¿Entienden, mis hermanos? Entonces el secreto está en que podamos servir. Muchas veces el enemigo te susurra. Digo esto, ¿sabes por qué el Señor puso esta palabra? Porque a muchos el diablo le susurra y que le dicen, no aprobás, no estás en condiciones delante de Dios. Eso sí, muchos se sienten indignos de servir a Dios. Pero es tiempo de entender que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros a ser fructíferos. Amén. Y mientras permitimos que el Señor nos vaya limpiando, sirva a Dios. Sirva a Dios, amén. No deje de servir a Dios. Invite a quien tenga que invitar a la iglesia. Haga lo que tenga que hacer para Dios. Salga a repartir trataditos, salga a evangelizar. ¿Sí? No te digo que pases aquí si estás todavía no estás en condiciones, no pienses, no esperes que el pastor te va a pasar para imponer mano. Pero puede hacer un montón de cosas para Dios. Amén. ¿Sí, mis hermanos? Y te puede hacer muchas cosas para Dios. Mire lo que el apóstol Pablo dice para ir terminando. Aleluya. En Romanos 8, del 5 al 13, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Habla acá de la lepra, ¿sí? El leproso. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Acá, mis hermanos, lo que el Señor nos está hablando, que tenemos que comprender que lo que nos vivifica a nosotros es el Espíritu Santo que mora en nosotros. El mismo que levantó a Cristo. Cristo murió en la cruz, fue en sepulcro, y al tercer día resucitó. El que lo levantó de los muertos es el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Y nosotros dice que por el pecado, nosotros, para hacer más simple, todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Tenemos una naturaleza que es de continuo al mal. El apóstol Pablo predica eso, habla de eso, ¿no es cierto? Que es de continuo al mal, así que la parte carnal, la carne, porque todos tenemos una naturaleza carnal y también espiritual. El tema es ¿qué vamos a dejar que influya en nuestra vida? Eso es lo que está diciendo, dice el apóstol Pablo. Hay una parte, cuando hablamos de la carne, yo les enseño que es la mente, para entender un poco mejor. La carne no es lo que te baña todos los días, es la mente, es la carne, ¿sí? Lo que te lleva a satisfacer los deseos de la carne. ¿Entiendes? ¿Por qué digo esto? Porque también, así como hay una naturaleza pecaminosa y carnal que quiere satisfacer la carne, también tenemos en nosotros el Espíritu Santo que quiere agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, de eso se trata. Si vamos nuevamente a lo que hicieron estos leprosos, ellos cambiaron la manera de ver las cosas. ¿Entiendes? Ellos no miraron su condición. No somos leprosos. Somos leprosos, no calificamos. Ellos cambiaron la manera de pensar, vieron el panorama diferente, ¿entiendes? Y Dios los respaldó y los usó. ¿Entienden, mis hermanos? Usted deje ya de ver esa condición que está en la naturaleza carnal, una naturaleza caída. Es tiempo de levantarse, es tiempo de dejar que el Espíritu Santo te vivifique. Está en usted decidir si va a seguir siendo una persona carnal o va a dejar que el Espíritu Santo te levante, te resucite y te vivifique, como lo hizo con el hijo pródigo. ¿Qué dijo el padre del hijo pródigo? Estaba muerto y fue revivido. El Espíritu Santo te puede revivir. ¿En cuánto lo hizo el Señor con Samaria? Mañana a estas horas. Mañana a estas horas las cosas van a cambiar. ¿Entiende? Usted no piense que es un proceso para los 30 años para usted estar espiritual. Es una decisión. Es un clic en la cabeza. Es un volver en sí. Es decir, ya no quiero más esta vida. Yo ya no quiero más estar en esta condición. Yo me quiero levantar. Quiero agradar a Dios. Yo quiero dejar de ser una persona que satisfaga los deseos de la carne para comenzar a darle lugar al Espíritu Santo en mí para satisfacer los deseos de mi Padre, ¿sí? En lo que Él quiere que yo haga para Él. Amén, mis hermanos. Aleluya. Entonces, en Romanos 7, 14 al 20 dice, vamos a ver qué dice Romanos 7, del 14 al 20. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Miren, de Pablo lo dice, el apóstol Pablo lo está diciendo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. En la carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Está entendiendo? Está en nosotros tomar la decisión, porque esa naturaleza de carne del pecado va a estar siempre. Ahí en continuo, Pablo decía, lo que quiero hacer no lo hago. ¿Qué es lo que quiere hacer Pablo? Agradar a Dios. Lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer, ¿qué es lo que no quería hacer? Pecar. Está hablando un apóstol. ¿Entiendes? Está hablando, revelando la naturaleza de un ser humano. Somos seres humanos. ¿Entiendes? Que tenemos esas tendencias en nuestro interior de querer agradar a Dios. ¿Sí? En nuestro interior, en nuestro espíritu. Pero nuestra carne quiere deleitarse en las cosas de la carne. Pero está en nosotros tomar la determinación, ¿sí? Y tomar la decisión de comenzar a ver las cosas diferentes. Y decir, yo quiero y tomo la decisión de hacer bien las cosas. Y a partir de hoy, yo me propongo, ¿sí?, agradar a Dios. No alimentar y satisfacer los deseos de la carne, sino voy a comenzar ahora a fortalecerme de tal manera para agradar a Dios. ¿Entienden? Pablo mismo lo decía, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso voy a... Y se lamentaba, porque esa naturaleza no es la lucha que todo ser humano tiene, más estando en el camino del Señor, porque queremos agradar a Dios, pero está la mente que ahí está todo el tiempo, el enemigo también que ayuda, que no se queda atrás, está en nosotros, como hijos de Dios, tomar una determinación de saber que podemos servir a Dios, agradando al Padre, agradando a Dios, a través del Espíritu Santo, buscando cómo puedo mantenerme yo en una condición de poder agradar a Dios y servir a Dios, dándole lugar al Espíritu Santo en mi vida, ¿sí? Orando, buscando en comunión con Él, ante la tentación, refugiarse en Dios. Dios tiene que ser tu refugio. Cuando viene la tentación, cuando viene el enemigo a tentarte para que alimentes tu carne, para que satisfaga los deseos de la carne, ahí tienes que ir a la oración y la oración tiene que ser tu refugio en Dios, amén. Y pedir al Señor fuerza y decirle, Señor, yo te quiero agradar a ti, yo quiero esperar en ti, que usted lo involucra a Dios en todo asunto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el último versículo que les quiero leer es Gálatas 5, del 16 al 17. Vamos a ponernos de pie, por favor, y ya. Aleluya. Gálatas 5, del 16 al 17. Aleluya. Hay dos cosas que los leprosos hicieron. Quisiera que usted lo tenga en cuenta: disfrutar de las bendiciones. ¿Qué hicieron? Disfrutaron de las bendiciones. Disfrute de las bendiciones de Dios. Porque si usted no cambia su manera de ver las cosas, usted no va a poder disfrutar las bendiciones de Dios. Siempre se va a ver como un leproso y no se va a ver digno. O sea, imagínate los leprosos disfrutando de las bendiciones. Imagínate un leproso que se le caía, la lepra era una enfermedad que se le caía la piel, los pedazos de tejido del cuerpo. Y los tipos andaban como los raperos con cadenas de oro, acá, con revestidos, con la última moda de los sirios. Los tipos hacían unas pasarelas en el desierto, disfrutaban las bendiciones. Tenían oro, tenían plata, tenían vestidos, calzado, comida, manjares, ¿sí? Y lo disfrutaban. Estaban leprosos, no les importaba la lepra, ellos estaban disfrutando la bendición, ¿sí? Y nosotros que somos hijos de Dios tenemos que aprender a disfrutar las bendiciones de nuestro Padre.
Disfruta, no mires tu condición, no te sientas indigna, no te sientas indigno. Aprenda a disfrutar las bendiciones de Dios. Tienes que saber que el Señor te limpia con su sangre, que te perdona, que te levanta. Amén. Que 7 veces cae el justo y Dios lo levanta. Disfrute las bendiciones del Señor. Amén. No se sienta indigno, sirva a Dios. Aleluya. Gálatas 5, 16 al 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Entienden? Hay una oposición. Tu espíritu, que tu verdadero ser, quiere hacer cosas buenas, quiere ir al campamento de los sirios y no ir a hacer algo para cambiar la ciudad. Pero la carne no quiere. Dice que se oponen, hay una lucha constante. Por eso tenemos que aprender, mis hermanos, que hay un enemigo que vencer. Y no es Goliat, ya está vencido. El enemigo que vencer somos nosotros mismos. Amén. Esta mente aquí carnal, hay que vencerla, hay que someterla, es decir, no, acá manda el Espíritu. Amén. ¿Sí? No alimente la carne, sino el Espíritu. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. Así que, mis hermanos, es tiempo de servir a Dios. Ya no te mires de una manera indigna. Usted tiene que aprender a decir: Señor, te pido perdón por mis pecados, pero yo no quiero andar pecando todos los días. Yo quiero, Señor, ya no más a una mentalidad carnal, sino quiero darle lugar al Espíritu, quiero servirte, quiero ganar almas para ti. Tú me llamaste para fructificar, Señor, porque para eso el Señor nos ha llamado, para dar frutos, y tenemos el potencial en eso. Tenés el potencial para dar frutos para Dios. Amén. Hay un rayo de sol te necesita, Lonchán te necesita, Bursaco te necesita, Drogué te necesita, Argentina te necesita, iglesia. Amén. Para que vayas y lleves las buenas noticias. No para que escondas, no para que tomes para vos, no seas egoísta. No disfrutes vos solamente de las bendiciones. Hay una nación, gente que necesita lo que vos tenés. Amén. Y vos tenés a Dios en tu corazón. Dice que si lo tengo a Dios, lo tengo todo. ¿Sí? Tenés todo. No lo escondas. No, mire, los leprosos lo tenían todo y lo escondieron. Pero alguien dijo: no estamos haciendo bien. Vayamos ahora y demos buenas noticias. Vamos a llevar el mensaje de buena noticia. ¿Usted sabe cuál es el mensaje de buena noticia que el Señor nos ha dado? El Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias. Vaya, lleve la palabra. Hay gente esperando por usted, pero no le dé lugar a Satanás. Satanás está aquí, te estuvo engañando, haciéndote creer que eres indigno, que eres indigna. Pero hoy el Señor te está revelando que el potencial está en vos, solamente en cambiar el chip, en cambiar esa manera de pensar, volver en sí, recapacitar y saber que Dios, Él nos limpia, amén, y que Él nos levanta y que Él nos usa para su gloria. Amén, mis hermanos. Pablo tenía un aguijón en su carne. Muchos hablaban de una enfermedad, pero muchos teólogos creen que hay una lucha en su carne, que tenía una tendencia carnal, ¿entiendes? Porque era un ser humano. Y ese aguijón en la carne de Pablo, él dice que oró para que el Señor le quite eso de él. Pero el Señor dijo: Pablo, bástate mi gracia. ¿Qué es la gracia? Es el favor de Dios. El favor de Dios. Mis hermanos, la gracia. La gracia. Yo he experimentado la gracia de Dios en un montón de ocasiones al predicar la palabra, ir a un lugar a predicar la palabra. ¿Por qué? Porque pasamos momentos de lucha. Me ha pasado, mis hermanos, que estamos pasando momentos de lucha, de bajones, donde quizás había poca oración, poca búsqueda, y tenía el compromiso de ir a un lugar a llevar una palabra, y decía: Señor, ¿qué hago? Pues no estuve orando como debía orar, no ayuné como debía ayunar, ¿qué hago, Señor? Señor, yo me aferro, abrazo tu gracia, Señor, y conforme a tu palabra, por la gracia, y voy a llevar tu palabra, voy a llevar este mensaje. Me ha pasado de ir a predicar a otra iglesia, a una ocasión, y decir: ay, Señor, no oré, no ayuné, me habían invitado para ir, y Señor, bueno, y yo renegaba. Y el Señor me recordó de la gracia. Bueno, Señor, yo me aferro a tu gracia. Fui, mis hermanos, y fue increíble, impresionante como Dios me usó. La gracia hace que Dios te use más que cuando estás ayunando y orando. No digo que no dejes de orar y ayunar, pero la gracia es más poderosa de tu fuerza. Amén. No creas que tu ayuno y tu oración es más fuerte que la gracia. La gracia es más poderosa de todo lo que nosotros podemos
hacer. Amén, porque la gracia es el mérito de Jesucristo, es lo que Él hizo por vos para levantarte, para usarte. Amén, mis hermanos, echá mano de la gracia y servirle a Dios. ¿Sí? Gana esas almas para Cristo, vaya por su familia, vaya por la ciudad, por eso, intente